Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Empezamos un nuevo podcast de Estudio 6, el número 29, con un tema que hay que de señalarlo, fue solicitado, una persona pagó el derecho a pedir un tema por uno de nuestros colaboradores más antiguos. Ya vamos a hablar, es un tema un poco polémico, que tiene que ver con una tesis. ¿Ya? Y ya vamos a entrar en materia para que ustedes vean de qué se trata. Como siempre, bueno, antes que todo, agradecer a las personas que colaboraron en la más reciente Teletón del canal que tuvo lugar este fin de semana que pasó, que fue de dulce y agraz, porque si bien alcanzamos la meta de dinero, ya, que no era una meta muy alta y se sobrepasó, claro que por menos que la Teletón de marzo, que fue realmente un éxito, tuvo un rendimiento relativamente menor que en esa ocasión, pero se cumplió con la meta y eso hay que agradecerlo. Pero tuvimos menos aportantes en número. Esa meta no se alcanzó a cumplir y hay que decirlo, y es una señal, por supuesto, de alerta que tenemos que tomar en el canal, ya que hubiera sido bonito haber visto un resultado diferente. ¿Ya? Pero de todas formas, como digo, agradeciendo a quienes colaboraron en esa cruzada del canal de las historias con historia. Como siempre, hacer mención a nuestros media partners de Momento Crucial, ex Hablemos de, la realidad nacional e internacional en términos simples, en YouTube y en Spotify. Nuestros amigos de Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet. Vayan a consultarlos a su página newendigital.cl o a su Instagram, @newendigital, Newen con doble D. Y voy a agregar en esta semana un tercer media partner, que es un nuevo podcast cultural de una persona a quien aprecio mucho en lo personal, Felipe, que se llama Tenemos las horas contadas, que es un programa de entrevistas de media horita, donde él habla y conversa con personas que lleven a cabo proyectos editoriales o culturales de distintas orden. ¿Ya? He tenido el gusto de prestarle algún nivel de colaboración hasta acá en eso, y esperamos seguir teniendo que tenga una muy larga vida. Eventualmente también puede que participemos en algún momento allí, ya, una gran colaboración, y que siga saliendo adelante con un proyecto que pinta para muy interesante. Y insisto, lo pueden buscar con ese nombre, Tenemos las noches contadas. ¿Ya? Eventualmente voy a acompañar una link de ese podcast en la descripción de este video para que ustedes tengan el detalle del mismo. Y por supuesto a nuestro auspiciador VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Contáctelos en fmerilao@vbp.cl. Seguimos buscando otros auspiciadores. Tenemos publicado en la comunidad de nuestro canal una tabla de precios para el auspicio, es bastante barato, para seguir llevando adelante nuestro proyecto editorial. Dejamos, independiente de cualquier cosa, nuestro flow siempre en la descripción para quien quiera hacer alguna colaboración voluntaria, quien quiera una mención de agradecimiento en el próximo episodio del día miércoles. Ya voy a explicar por qué doy esa fecha. Y en la descripción del canal también está nuestro PayPal por si alguien quisiera hacer alguna colaboración desde el exterior. ¿Y por qué hago este comentario? Porque la próxima semana, por razones que van a tener sentido cuando ustedes se den cuenta cuando pase, vamos a alterar el orden y va a ir el podcast el lunes 20 y el episodio el miércoles 22, porque el podcast, esto sí lo puedo adelantar, guarda alguna relación con la efeméride del día siguiente. ¿Ya? Así es que, como aviso, la próxima semana nuestro podcast, el que debería ser el podcast 30 de Estudio 6, va el lunes 20 de mayo. ¿Ya? Y no el miércoles 22, vamos a invertir el orden. Y esto creo que sería antes de entrar en materia con el tema de hoy día. Y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es un tema que ha sido bastante polémico, que ha dado para fustigar mucho una figura histórica para Chile e histórica particularmente para la izquierda chilena. Hay una publicación de un libro, ¿cierto?, de Víctor Farías al respecto, y donde nosotros, por supuesto, en el rato que dura este podcast no vamos a pretender hacer un análisis doctoral sobre esta tesis doctoral, pero sí colocarlo un poco en contexto y decir
que al hablar de la tesis de grado de Salvador Allende para alcanzar el título de médico cirujano, hay que colocarse efectivamente en un contexto determinado, cosa que hasta cierto punto puede alivianar el juicio en favor de Allende, aun cuando no sale del todo bien librado igual. ¿Ya? Vamos al contexto. Él presenta para titularse de médico, él estudia medicina en la Universidad de Chile, ¿no es verdad? Y el año 33, para sacar su tesis de médico, publica Higiene Mental y Delincuencia, ese era el título, con el cual él trata de abordar una serie de medidas que él estimaba para efectos de la salubridad pública necesarias para ir restringiendo ciertos campos de acción. Hay medidas que incluso él después llegaría a aplicar como ministro de Salubridad, que lo fue, pero las partes polémicas de la tesis tienen que ver con tesis que muchos han tildado de racistas y de homofóbicas. Así, Allende trata en su tesis, o alude en su tesis, hay gente que lo justifica diciendo que mediante citas, pero no cita porque no aparecen menciones entre comillas, a la homosexualidad como una enfermedad mental. ¿Ya? Asimismo, en esa misma línea, él promueve una visión de terapias para epilépticos, para débiles mentales, para alcohólicos y para homosexuales, dejándolos a todos en la misma sintonía. Pero también hay que colocarse un poco en contexto, cosa que vamos a ver en unos minutos más, y además su tesis señala textualmente respecto de otros grupos. Los hebreos, o sea, los judíos, se caracterizan por determinadas formas de delito: estafa, falsedad, calumnia y sobre todo usura. Habla sobre los gitanos como dominados por la pereza, la ira y la vanidad, y de los árabes como aventureros, improvisores, ociosos y con tendencia al hurto. Esto es una visión anticuada que se tenía, de hecho, no solo en materia de medicina, sino que en derecho penal, de que habían ciertas personas que estaban predestinadas, ¿cierto?, por características raciales o cierto, incluso ciertos rasgos físicos a realizar determinados tipos de delitos. Por ejemplo, esto colocándonos en contexto, se decía que las personas que tenían, cito, dedos de pianista, tenían habilidad para hacer robos y hurtos rápidos. ¿Ya? O las personas que tenían ambos labios, superior e inferior, gruesos, había que tenerlos en observación porque podían ser eventualmente sujetos activos de delito sexual. Por supuesto, esas tesis han ido siendo descartadas tanto por el derecho como por la medicina durante el tiempo, pero Allende las recoge en su tesis de grado, Higiene Mental y Delincuencia, del año 33. Voy a recalcar el año porque esa fecha es bien importante. ¿Qué pasa? Esas afirmaciones que hace Salvador Allende en su tesis son recogidas más de 70 años después por el historiador Víctor Farías, quien acusa a Allende de ser abiertamente un homofóbico y un racista. Y aquí hay que colocar las cosas en su debido contexto porque, en estricto rigor, si uno hace un juicio en frío y desapasionado al respecto, Allende en realidad, yo no sé si habrá sido tan particularmente racista y homofóbico en el contexto de los años 30, aunque al final vamos a ver que tampoco sale, como dijimos, tan justificado en esta historia. Vamos a la década de los 30. Respecto de los homosexuales, en la mayor parte de los países del mundo, la homosexualidad era percibida ya sea como una degeneración, de hecho en nuestro país la sodomía estaba penalizada en el Código Penal, valga la redundancia, y en otros países era percibida como una enfermedad mental, así como suena. Por lo tanto, incluso yo recuerdo haber visto en televisión, series de televisión o películas, donde se hacía alusión de que si un padre tenía un hijo que le salía homosexual, en Chile se aplicaban otras soluciones sociales, como mandarlos a un seminario, se recomendaba aplicarles electroshock incluso, asumiendo que era, como dijimos, una enfermedad psiquiátrica. ¿Ya? Desde ese punto de vista, lo que hace Allende, en el fondo, es, yo no estoy diciendo que sea bueno, sino que es un tema contextual, recogiendo las tesis
que eran de uso habitual en la medicina internacional y en el derecho en distintos países del mundo. En países como Estados Unidos, el ser homosexual era, hasta los años 70 era considerado una enfermedad mental, ¿ya? Así no hubiera contacto sexual con otra persona, ¿ya? Y respecto de las tesis racistas, también hay que colocarse en contexto. A la década del 30 todavía existían las tesis de Gobineau que hablaban de la existencia de razas superiores e inferiores, ¿ya? Por lo tanto, él eventualmente, si uno mira de forma benevolente, lo que hizo Allende en su tesis es decir, bueno, él de alguna forma es depositario de las creencias sobre razas y sobre tendencia sexual propias de su época. Y respecto de las razas, había gente que sostenía, no es verdad, que habían razas propensas a tales o cuales conductas negativas y otras que eran superiores y otras que eran inferiores. Entonces uno podría decir, y quiero dejar en claro que esta no es la conclusión final, que en realidad se hizo mucho escándalo con las opiniones de Salvador Allende en su tesis. Y dando este contexto uno puede decir, en realidad tan abominable no era, pero al final siempre la historia nos termina por enseñar que siempre hay una forma de actuar mejor, siempre se puede hacer mejor. Porque si bien podemos hacer este análisis benevolente de la visión que tuvo Allende, en el fondo, y es cierto, no es verdad, siendo depositario de todos los prejuicios que habían sobre las razas y las tendencias sexuales o condiciones sexuales o orientaciones sexuales de su época, 1933, quiero colocar muy en claro esa fecha, y por lo tanto uno no lo podría culpar en principio, más allá de ser simplemente un vulgar repetidor de las tendencias propias de la época, y no es que haya propiamente elaborado una tesis racista para aplicar hacia los demás de motu propio, sí hay que señalar, y esto sí es bastante más condenatorio con Salvador Allende, primero que si hablamos respecto de las tesis raciales, si justificamos a Allende, podemos darle el punto a Allende de que él en el fondo recoge tesis raciales y no necesariamente las hace del todo propias, sino que las menciona, sin citarlas. Pero el problema está en que son esas mismas tesis raciales que ese mismo año 33 condujeron al poder o llegaron al poder en Alemania con el inicio del Tercer Reich. El 30 de enero de 33 Adolf Hitler asume la Cancillería de Alemania, ¿cierto? Se transforma en jefe de gobierno o cojefe de gobierno. Y con eso empezaría digamos, amparado en esas mismas tesis de Gobineau, de razas superiores e inferiores, una de las calamidades humanitarias más grandes que nos dejó el siglo XX, como fue el Holocausto, donde fueron perseguidos judíos, gitanos, homosexuales y una serie de otras agrupaciones. Básicamente lo de los homosexuales lo vamos a dejar aparte hacia el final, amparados en las mismas tesis que Allende recoge. Entonces, ¿podemos exculpar a Allende? Claro, en teoría diciendo, él simplemente es un depositario de lo que recibía, de la información que tenía. Pero desde ese punto de vista, tampoco tuvo una conducta nominal mucho mejor a la que tenían los nazis en Alemania. Claro, alguien podría decir, y con razón, bueno, puede que simplemente las haya recogido para citarlas, no para hacerlas propias. Pero desde ese punto de vista, y esto va a sonar muy raro, hay un problema de redacción entonces. O sea, no sabía redactar porque cualquier persona que sepa redactar podría llegar a la conclusión evidente de que si yo quiero citar una opinión que no es mía, sino que simplemente quiero hacer alusión a ella, el uso de comillas es fundamental hoy y era fundamental entonces. Vale decir, desde la perspectiva racial, Allende efectivamente o no hizo la cita de forma correcta, siendo bien pensado, o siendo mal pensado, hizo propia su opinión prejuiciosa respecto de determinadas razas. Ahora, claro, en la tesis el libro de Víctor Farías alude a esa situación, la negativa del gobierno de Allende de extraditar a Walter Rauff, uno de los más sangrientos criminales nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que estuvo asilado en Chile con su nombre y protegido por la Compañía de Jesús. Alguna vez creo que hablaremos del caso de Walter Rauff, diciendo que Allende en el fondo lo amparó porque después de todo creían lo mismo.
siendo muy honesto, no, Allende no amparó a Walter Rauff. La Corte Suprema negó la extradición a Alemania. ¿Ya? Más allá de las gestiones que pudo haber desempeñado o no el doctor Allende, en estricto rigor no dependía de él, al final, la extradición. Pero sí podemos decir que él o citó mal o hizo propias, a lo tonto tonto, las tesis raciales, las mismas tesis raciales que en ese mismo año empezaron a dar curso a una de las catástrofes humanitarias más grandes, quizá de la historia, como fue el Holocausto judío, basado en tesis sobre superioridad e inferioridad racial. Y respecto de los homosexuales, uno podría decir, perfecto, Allende pudo haber citado las opiniones propias de su tiempo y también uno lo podría exculpar desde ese punto de vista, ¿ya? Pero si uno revisa, uno podría suponer, perfecto, y con el tiempo él pudo haber evolucionado hacia un pensamiento más abierto y avanzado respecto de ese tema. Y yo aquí no voy a hablar directamente de Allende, pero si uno ve su campaña presidencial en el año 70, se basó, entre otras cosas, en denostar a su principal rival, el expresidente don Jorge Alessandri, por ser soltero, llamándolo la señora o ocupando versos en su contra del tipo a Alessandri cuando Guagua se le dio vuelta el paraguas, básicamente burlándose de su sexualidad asumiendo que era homosexual. Que lo haya sido o no, no es asunto de este podcast, pero sí es asunto de este podcast que Allende permitió ese tipo de insultos hacia un rival nacido directamente de su comando. Entonces, ¿podemos decir que Allende era un homofóbico? Visto con los ojos de hoy día, no lo sé. Pero sí podemos decir que no le molestaba la idea de la homofobia, siendo muy honesto. Viendo que él podía haber intervenido directamente para que se evitara ese tipo de discursos contra un rival político, que era una persona honorable además. Desde otro punto de vista, también veamos cómo se comportó su coalición o sus medios afines con los homosexuales. Pensemos que Clarín hubo una marcha de homosexuales en mediados del año 73 para pedir ciertos derechos. Ellos consideraban que tenían derecho a ciertos derechos, valga la redundancia. Y Clarín ocupó un lenguaje que era absolutamente insultante en base a la condición sexual de esas personas y además haciendo alusiones nuevamente al expresidente Jorge Alessandri. Todos sabemos que Allende tenía cierto control sobre lo que se publicaba en Clarín y aún así lo permitió. Entonces, si me preguntan, ¿podemos criticar a Allende por su tesis? Parcialmente, pero uno puede decir, él en rigor fue depositario de las tendencias propias de su época. Pero sí podemos criticar a Allende en el caso de la homosexualidad por las cosas que pasaron después, muchos años después de su tesis, donde en el fondo sí demuestra una consistencia respecto de lo que había sostenido en la misma. Entonces, a modo de conclusión de este episodio podcast, en realidad, podemos decir, Allende era un homofóbico y un racista por la tesis que publicó, lo homofóbico no, porque él recoge, bien o mal citado, las tendencias propias de la psiquiatría en los años en que él estudió. Y respecto del racismo, se hace cargo de una tendencia propia del análisis antropológico en el mundo, que era de la existencia de razas de predeterminación racial. El problema está, y ahí es donde viene la conclusión final, de que aún así, si bien podemos darle ese beneficio a Allende, primero, respecto del tema racial, después de todo eran las mismas argumentos, cual más cual menos, que sostuvieron los nazis para desatar ese desastre humanitario que fue el Holocausto. Y respecto de la homofobia, si bien no podemos sostener, más allá de que eran las tesis propias de su época cuando se publica esta tesis doctoral, sí podemos decir que su conducta como líder político, en base a lo que hicieron sus partidarios políticos en campaña y en el gobierno, y lo que ha seguido haciendo buena parte de la izquierda hasta el día de hoy, por ejemplo, haciendo acusaciones hacia ciertos rivales políticos, también tildándolos de homosexuales, en términos peyorativos, ¿se entiende? Nos habla de que en realidad era homofóbico por su tesis, no lo sé, pero su historia de vida, como líder político, sí se condice un poco con eso. Y bueno, este ha sido creo que polémico, probablemente capaz que me llegue más de algún insulto, un nuevo podcast, el podcast 29 de Estudio 6, donde hemos tratado de hablar de este caso, de esta tesis doctoral de Allende, que ha sido tan polémica,
donde en realidad, como dijimos, no sale del todo bien librado, pero hay que colocarla también en su debido contexto. Como siempre, agradecemos a nuestros media partners de Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples, en YouTube y en Spotify, a nuestros amigos de Nebuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet. Contáctalos en nebuendigital.cl o en su Instagram, @nebuendigital. Nuestros nuevos media partners de este podcast quincenal, tenemos Las Noches Contadas, donde nuestro amigo Felipe nos habla de entrevistas a gestores culturales, editores y personas que tienen proyectos, ¿cierto? Es un proyecto nuevo que queremos darle todo el impulso y desearle todo el éxito del mundo en este camino que está emprendiendo. Nuestro auspiciador, VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Contáctalos en fmarilao@vbppropiedades, vbp.cl. Si usted tiene algún, mi querido auditor o mi querida auditora, mis queridos amigos, tienen algún emprendimiento que desean difundir con nuestro canal, hoy tenemos más de 1100 suscriptores. Los invitamos a que se contacten con nosotros. Tenemos tarifario publicado en la comunidad del canal, es bastante módico, y difundir así con nuestro canal hacia nuestro respetable y querido público. Dejamos como siempre el link de nuestro Flow, tenemos nuestro PayPal también para recibir sus colaboraciones en la descripción del canal, el link del Flow en la descripción del video. Nuevamente queremos agradecer a las personas que colaboraron con la Teletón, que fue esta semana de Dulce y Agraz, y esperamos que para una próxima edición tener mejores noticias. Debería ser a finales de junio. Recordar, la próxima semana vamos a ir en orden alterado. Va el podcast el lunes, por una razón que ustedes se van a dar cuenta cuando tengamos el podcast, y el episodio que va a tratar sobre un momento muy polémico en el Chile de los 80, el miércoles. Probablemente saquemos durante estos días que quedan de la semana el réclame respectivo para que ustedes vean de qué se trata. Diciendo esto, nada más, los dejamos en la compañía, ¿cierto?, de nuestro canal. Vamos a seguir también con nuestros shorts, que nos han dado bastante buenos resultados hasta acá, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.